Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es para nosotros una gran bendición el poder entrar a la intimidad de su casa un día sábado de oración. Y voy a pedirle que me acompañe a hacer una oración allá en casa para que todos juntos recibamos la bendita palabra de Dios y todos seamos bendecidos. Amado Dios que estás en el cielo y en todo lugar, en esta preciosa mañana nos presentamos nuevamente delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad preciosa que tú nos concedes de poder entrar a cada uno de los hogares a los cuales bendecimos desde ya, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo precioso de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por este momento tan hermoso que nos concede de estar delante de su presencia y juntos poder seguir aprendiendo sobre la oración. Amén. Sabemos que es un tema que nunca dejaremos de aprender, siempre estaremos atentos a la palabra bendita de Dios, a seguir siendo enseñados, Amén. instruidos, capacitados por medio del Espíritu para que podamos crecer a través de la palabra de Dios. Siempre tomaremos como ejemplo aquel pasaje que dice cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Esto nos da la impresión, mis amados hermanos, que debemos de seguir abundando en el conocimiento para saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Siempre he pensado que a pesar de que los discípulos caminaban con Jesús, Amén. Chiqui, le dicen, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Este es otro tipo de enseñanza, si usted lo quiere ver de esta manera, donde no era suficiente con lo que habían aprendido, ellos querían saber más. Amén. Y más de lo que el Señor hacía cuando Él se apartaba, subía al monte y pasaba horas y horas hablando con el Padre. Amén. Yo creo Así que es. de la misma manera deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? Exactamente, bueno, es importante que todos seamos enseñados, ¿verdad? A través de la palabra de Dios o a través de un discipulado. Es importante que nosotros seamos instruidos y capacitados, porque definitivamente pues nadie a veces le cuesta Aprender, acercarse a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces, si uno le cuesta, pues definitivamente hay que enseñarle, ¿verdad? El por qué nos acercamos al Señor. Fíjate que me llama la atención lo que tú estás explicando porque, por ejemplo, lo que para María de Magdala fue una vivencia, Amén. hoy para nosotros es una enseñanza. Amén. Así Porque es. dice la palabra del Señor que María de Magdala entró a la casa de un tal Simeón donde estaba el Señor. Amén. Ahí estaba el Señor. Y ella entra ubicando al Señor, viendo hacia los pies, agachada, ubica al Amén. Señor y se postró a los pies del Señor. Ahí se da una serie de situaciones que no quisiera platicar de ellas hoy, porque el Señor le dice, vete que tus pecados te son perdonados. Amén. ¿En qué momento? En un momento donde ella está lavando los pies del Señor con sus lágrimas, secando con sus cabellos, ungiéndole con un perfume sumamente caro. Pero vemos la relación de comunión, Chiqui, el acercarse a esta mujer delante de la presencia del Señor. Incluso los de la casa no entendieron lo que estaba sucediendo. Para María de Magdala fue una vivencia, para nosotros es una enseñanza que debemos de abundar en ella. Quizá otro ejemplo que nosotros tendríamos que ver es aquel cojo que está a la entrada del templo de la Hermosa, capítulo 3, versículo número 1 del libro de los Hechos. Dice que el apóstol Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. A esa hora ponían a la entrada del templo a un hombre cojo de nacimiento. Él estaba ahí para pedir limosnas. El trabajo de él era ese, pedir dinero. La labor que desarrollaban Pedro y Juan era apostólica, a que iban a orar. ¿Qué fue lo que pidieron? ¿Qué fue lo que le dan ellos? ¿Qué es lo que ellos dan? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos de Dios.
De eso te damos. Amén. 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 Entonces, la importancia, mis hermanos, de poder estar llenos de la presencia del Señor, porque ellos no habían entrado, ¿verdad? Todavía dije que salieron llenos del poder del Señor. No, ellos iban a entrar al templo, y de lo que ellos tenían en su corazón, la unción de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba en ellos, y lo que ellos tenían le iban a dar. Entonces solo le ordenaron, le dieron la mano, ¿verdad? Para que él se levantara, le ordenaron que se levantara. Y imagínense, mis hermanos, qué milagros tan preciosos los que mirábamos antes, pero vemos que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, porque en este tiempo también vemos grandes milagros, ¿verdad? Entonces vemos que nuestra necesidad nos hace acercarnos al Señor. Amén. ¿Verdad? Porque si uno no tiene necesidad, definitivamente no se va a acercar a los pies del Señor. Pero vemos que esta mujer no le importó que había multitud. Incluso que le criticaran. Exacto. Que le señalaran. Sí, lo no que a le ella le importó. interesaba era arrancar una bendición en base a la sumisión delante de la presencia de Dios. Okay. Quisiera platicar juntamente con mi esposa esta noche la segunda parte de nuestro tema, 12 tipos de oración. Si usted recuerda, estuvimos viendo, mis amados hermanos, la semana pasada sobre esos 12 tipos de oración, y recordando que Dios dejó administradores. Como mayordomos o como administradores tenemos que ir al lugar secreto para escuchar al dueño de la obra, para saber qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. La Biblia nos enseña que por mucho que tengamos que hacer, no tenemos que olvidarnos o no olvidemos la oración. Esta palabra la encontramos en el griego 3623, en el diccionario multiléxico, o el diccionario multiléxico, dice, dentro de algunos significados, el mayordomo o el administrador es un distribuidor de la casa, es un supervisor, un empleado con esa capacidad, nos enseña que es un tesorero, un predicador del evangelio, un administrador, un mayordomo, pero me llama la atención. Aquí le llama como curador, así le define el curador. Quizá pudiera estarnos enseñando con funciones de médico, medicina, de salud, de sanidad. Esa es la función de un ministro. Si avanzamos, recuérdese que vimos 12 tipos de oración. Tocamos solamente 6. Número 1, acción de gracias, oración con ayuno, oración con fe, oración de guerra, confesión de pecados y orando en el Espíritu. Y hoy vamos a seguir platicando sobre la oración en lenguas, orando en lo secreto, orando para perdonar, orando para sanidad, orando por conocimiento y orando sin desmayar. Recuerda que hablamos sobre la oración de gracias, hablamos de la oración de ayuno, oración de fe, oración de guerra, confesión de pecados y oración en el Espíritu. Esta noche vamos a estar platicando la oración en lengua. Según Romanos 8:26 dice la palabra del Señor, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El que nos ayuda en nuestra debilidad es el Espíritu. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Bueno, lo primero que dice es, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Amén. Sí, exactamente. Muchas veces no sabemos expresarnos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Pero si usted es bautizado con el Espíritu Santo, usted puede orar en lenguas. Y qué lindo es cuando se ora en lenguas, porque a veces el mismo Espíritu gime delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, queremos ver nosotros grandes respuestas. Ahí podemos nosotros ver el ejemplo
que el mismo Espíritu nos está ayudando a interceder para que nosotros veamos la respuesta que Dios tiene para nuestro clamor, ¿verdad? Porque es importante que nosotros clamemos, que nosotros derramemos nuestro corazón, que nosotros nos deleitemos en la oración, mis hermanos, que la oración salga de lo más profundo de nuestro corazón, porque eso es lo que el Señor desea, que nuestro corazón, de lo que hay dentro, nosotros vamos a expresar al Señor, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros hablemos nuestras lenguas cuando estemos orando también. Gloria a Dios. Según Romanos capítulo 8, versículo 26, mis amados hermanos, dice la Biblia, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo quisiera que viéramos otras versiones para enriquecer este tema. Por ejemplo, la Nueva Traducción Peshitta dice: así también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad. Porque, ¿cómo orar como conviene? Esa es una pregunta. ¿Cómo orar como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos inefables. Esto es importante que tomemos en consideración. Según la palabra, la Nueva Traducción Peshitta dice: pero el Espíritu mismo ora por nosotros. Bueno, y si nos vamos a la Biblia de las Américas, dice, porque no sabemos orar como debiéramos. Entonces aquí la Biblia de la Nueva Traducción Peshitta ya nos aclara y dice, no sabemos orar, pero el Espíritu mismo ora por nosotros. Si vemos la Nueva Traducción Viviente, dice, y el Espíritu Santo, oiga esto, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Esa versión me gusta mucho. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Bueno, estamos viendo, hay cosas que no se pueden expresar con palabras. Sin embargo, la Reina Valera 1960 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La RBC dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué nos conviene pedir, no sabemos qué nos conviene pedir, aleluya, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La Biblia BIM 20:11 dice, además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir como se debe, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Es aquí donde nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La NRBP dice 1602, asimismo también el Espíritu ayuda nuestras flaquezas, porque no sabemos lo que hemos de orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y la Biblia Kadosh nos dice similarmente el Espíritu o el Ruach mismo nos ayuda en nuestras debilidades, pues nosotros no sabemos orar de la manera que debemos, pero el Ruach o el Espíritu mismo ora por nosotros con profundos gemidos indecibles. Estamos viendo entonces esta noche que otra de las formas como nosotros podemos orar es en lenguas. Amén, es en lenguas, y es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo constantemente. Ahora, ahí en el libro de Mateo capítulo 6, versículo número 5, dice la palabra del Señor, cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie, orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos por hombres. En verdad, os digo que ya han recibido su recompensa. La palabra que quiero extraer es esta. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Bueno, ¿qué es lo que hacen ellos? Llaman la atención. Exactamente, sí. Ellos quieren ser vistos por todos, ¿verdad? Y hablan mucha palabra, pero lo que menos hace es hacer una oración por medio del secreto, Espíritu, ¿verdad?
Es hermoso, mis hermanos, que a través de que nosotros nos acerquemos al Señor en lo secreto, ¿verdad? Para que nadie sepa que nosotros estamos orando. Hermoso es, mis hermanos, que uno entre a sus aposentos, tome la posición que usted quiera, ya sea que se postre, que se hinque o la posición que usted quiera, pero en lo secreto, ¿verdad? Que nosotros sepamos que solo el Señor y nosotros estamos conscientes de que estamos pidiendo para que nuestra oración venga la mejor respuesta, ¿verdad? Pero ellos tenían mucha palabrería y en mucha palabrería no se acercaban como debieran a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces por eso dice la palabra, no seamos como los fariseos que eran hipócritas. Amén. Bueno, qué tremendo que se nos está diciendo a ellos. Otras versiones, para que nosotros podamos enriquecer esta palabra, dice, por ejemplo, la Nueva Traducción Peshitta: cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para orar. Eso es lo que queremos dejarle. Amén. Para ser vistos por los hombres. Amén. Ya les están llamando hipócritas. Amén. Dice, para ser vistos por los hombres. Amén. Ahora, ¿de qué me serviría a mí que me vean los hombres Amén. si no nos ve Dios? Exacto. Yo creo que Sí. lo importante, Chiqui, en esta palabra es que Dios nos que mire. nos vea Dios. Exacto. Amén. Así Y aunque es. no te vea el hombre, por eso la importancia que nosotros oremos en lo Amén. secreto. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando ores no hagas como el hipócrita, a quien le encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo que recibirán otra recompensa más que esa. Amén. Bueno, les encanta ser vistos. Otra versión, la Reina Valera 1960 dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos metamos al secreto del Señor, Amén. que estemos en su presencia, ¿verdad? Amén. Lo más importante de todo esto, creo yo, es que Dios nos mire, aunque no nos mire El hombre. nadie. Amén. Amén. Así es. Eso es lo más importante. Así es, mis hermanos, la importancia de que nosotros sepamos que el Señor nos está viendo, ¿verdad? No queremos agradar al hombre, por supuesto, ¿verdad? Porque qué hermoso es de que usted en los secretos se acerque y ahí usted mismo le diga al Señor que lo llene con el poder precioso del Espíritu Santo, y a través de esa llenura usted se va enamorando más del Señor y le va teniendo amor a la oración, y después ya se vuelve eso una necesidad en uno, ¿verdad? Porque cuando uno está acostumbrado a orar, el mismo Espíritu lo motiva a uno para que uno tenga esa relación con el Señor, ¿verdad? No que nosotros no podamos agradecerle al Señor. Bien, mis hermanos, ¿verdad? Muchas veces estamos tan bien que lo que menos hacemos es darle gracias al Señor porque estamos bien. Pero cuando estamos necesitados es cuando más nos acercamos a la presencia del Señor. Cuando nuestro corazón está afligido, cuando hay aflicción en nosotros, cuando hay necesidad, es cuando más nosotros nos acercamos, nos humillamos y estamos delante de la presencia del Señor. Amén. Tenemos que tomar en consideración, mis amados hermanos, habitualmente los judíos oraban a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, según Hechos capítulo 3, versículo 1, en las sinagogas. Las sinagogas de Jerusalén eran conocidas como casa de oración. Se creía en las sinagogas, amén, las oraciones tenían más poder cuando se hacían en compañía de otros. Lo importante de esta palabra que en esta hora necesitamos extraer, mis amados hermanos, es que nosotros debemos de orar en lo secreto, tener un momento de intimidad, tener un momento de comunión, tener un momento de relación delante de la presencia del Señor. Luego en el libro de Santiago capítulo 5 y versículo número 16 dice,
Por tanto, mire, eso es muy, muy hermoso. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Pero me quedo con la segunda parte. Orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Esta es la importancia, que oremos los unos por los otros. Bueno, entonces necesitamos prestarle atención, porque dice, orar los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces nosotros necesitamos, hermano, prestarle mucha atención a lo que estamos viendo en esta mañana, porque dice, número 1, confesad vuestros pecados unos a otros, pero luego dice, orad unos por otros para que seáis sanados. En otras palabras, lo que trato de explicarle en esta mañana, mi querido hermano, es que la oración trae sanidad. La oración trae salud. Es importante que nosotros tengamos vida devocional. Es importante que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia de Dios. Aleluya. Mientras Dios pueda ser hallado, nosotros necesitamos acercarnos delante de la presencia del Señor. Ahora, ahí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9, dice esta palabra. Por esta razón, mira qué importante, Amén. por esta razón, Amén. también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento, de su voluntad, de toda sabiduría y de comprensión espiritual. Este es otro tipo de llenura que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Colosenses, pero está diciendo, no cesamos de orar por vosotros para que seáis llenos del conocimiento. Entonces, si volvemos a revisar la palabra del Señor, encontramos que uno de los enemigos del cristiano es la ignorancia. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El conocimiento que viene del trono de la gracia de Dios. Amén. Es importante, mis hermanos, que nosotros escudriñemos la palabra, ¿verdad? Que nosotros leamos la Biblia, porque a través de que nosotros leamos estamos siendo instruidos por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si definitivamente nosotros no tenemos el hábito de leer, deberíamos de pedir al Señor, Señor, dame el hábito de poder yo escudriñar la palabra de Dios, porque cuando escudriñamos la palabra de Dios vamos adquiriendo el conocimiento, porque eso es lo que quiere el Señor, que tengamos el conocimiento, ¿verdad? Que no nosotros ignoremos las cosas que Dios ha dejado en su palabra, ¿verdad? Qué bendición es que nosotros todos los días leamos un versículo. Y si podemos leer más, pues es mejor para nosotros, porque nos vamos instruyendo, nos vamos capacitando, vamos nosotros adquiriendo el conocimiento de la palabra del Señor. Amén, Es amén. importante. Esta palabra, hermanos amados, es fundamental para nosotros. Recuérdese que en esta mañana estamos platicando sobre la oración. Amén. El apóstol Pablo, según la Biblia de las Américas, dice, por esta razón también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros, rogándole para que seáis llenos del conocimiento. La pregunta aquí, hermano, es, ¿qué fue lo que ellos supieron? Eso es lo que tenemos que ver, porque dice, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Entonces vamos a retroceder en unos versículos ahí en el mismo capítulo 1 del libro de Colosenses. Dice la palabra del Señor Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, Amén. y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos de Cristo que están en Colosas, gracia, voluntad y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios. Mira qué linda es esta oración, ¿verdad? Otra vez, damos gracias a Dios, Amén. el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Orando siempre por vosotros. Amén. Mire, eso es parte de nuestra vida devocional. Orando siempre por vosotros. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, dos cosas, oír de la fe y del amor por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio,
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Esta es la alegría que en ellos ha causado, ¿verdad? Que el Evangelio llegó a todo mundo, dice, y ha llegado a vosotros. Está dando vuestro fruto constantemente, están creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día en que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Entonces, aquí entendemos, según el versículo 9 dice, por esta razón, también nosotros desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Aquí, mis amados hermanos, tenemos que comprender que la función de la iglesia es orar por todo necesitado. Amén. Orar por todo aquel Amén. que tiene una necesidad. Necesitamos orar en todo tiempo, en todo momento. Y es más, esta mañana yo le vengo a animar en el nombre de Jesús. Amén. Le animo a levantar nuestro altar de oración, de intercesión. Mire, mi querido hermano, lo único que nos mantiene de pie hasta el día de hoy son nuestras oraciones. Amén. Nuestras oraciones. ¿Por qué nuestras oraciones? Porque por medio de ellas nosotros nos acercamos a Dios. Exactamente, ¿verdad? Y qué bendición, mis hermanos, de que nosotros tengamos ahora la oportunidad de poder entrar a su casa por estos medios, hasta donde Dios permita llegar la palabra, ¿verdad? Porque muchos no tienen el conocimiento de la palabra, muchos ignoran el poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios lo que más hemos tenido en este tiempo es escuchar la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Porque Dios así lo ha permitido, ¿verdad? Que llegue hasta donde pueda llegar. Quizás en algunos lugares no ha llegado la bendita palabra de Dios y Dios está dando la oportunidad que lo conozcamos, ¿verdad? Y a través de estos medios muchos están conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros oremos por todo el mundo, porque ahí está hablando de que gracias a Dios la palabra ha llegado a todo el mundo, ¿verdad? Y qué precioso es que Dios es un Dios de oportunidades y nos está dando la oportunidad a todos aquellos que no conocen al Señor, les está dando una oportunidad para que se acerquen a Él. Amén. Según la palabra que esta noche estamos viendo, quiero llevarlos al libro de Lucas capítulo 18, versículo número 1. Les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían de orar en todo tiempo. Por favor, quiero que le ponga atención a esto. Deberían de orar en todo tiempo y no desmayar. Bueno, ¿de qué trata esta oración? Dice la palabra del Señor. Les refería a Jesús una parábola para enseñarles que deberían de orar en todo tiempo. Mire, orar en todo tiempo es mañana, tarde y noche. A cualquier hora. Necesitamos estar orando, necesitamos estar clamando. Pero ¿de qué manera el Señor les enseña a orar? Por medio de una parábola. Les dice, había en una ciudad cierto juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda a la cual venía constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Amén. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno. Sin embargo, por esta viuda que me molesta, le haré justicia, no sea que por venir constantemente me agote la paciencia. Qué tremendo. Sí, pero ¿qué fue lo que hizo que él le hiciera justicia? Su perseverancia, ¿verdad? Su constancia de estar hasta que lo cansó, que le hiciera justicia. Pero ella no se cansó de irle a suplicar al juez que le hiciera justicia, sino su perseverancia fue que hizo que él definitivamente en algún momento lo iba a desesperar, ¿verdad? Pero ella no se desesperó, siempre tuvo la confianza que le iban a hacer justicia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, ¿verdad? Perseverar en la oración, estar constante en la oración. No importa el tiempo, mis hermanos, los oídos de Dios siempre están abiertos las 24 horas, siempre y cuando nosotros tengamos el deseo de acercarnos a los pies del Señor.
Amén. Entonces, acerquémonos nosotros en todo tiempo. Ahora, lo que tenemos que tomar en consideración, mis amados hermanos, es que el Señor, por medio de esta parábola, según el libro de Lucas 18:1, trata de ilustrar una historia, nos conduce por medio de la Biblia, cómo nosotros, siendo hijos de Dios, muchas veces en nuestras necesidades dejamos de orar. Exactamente. Pero Él No perseveramos. Él nos enseña por medio de una viuda que tiene una gran necesidad, que lo que hace es que en todo momento iba y gritaba en la casa del juez: Ajá, hazme mi justicia, hazme justicia. Amén. Yo creo que nosotros, mis queridos hermanos, lo que necesitamos hacer es suplicarle al Señor que derrame un espíritu de oración sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, Sí. sobre nuestras generaciones, que le pidamos a Dios que quizá dentro de alguna herencia que nosotros podamos dejarle, sea el buscar a Dios constantemente, Amén. ¿verdad? Amén. Buscar a Dios mientras Dios pueda ser Amén. hallado. Porque esta palabra en el versículo 6 dice: el Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez, un juez que era injusto. Por favor, esto es importante atraer la atención. Escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Aquí está haciendo el Señor la gran diferencia. Si el juez es injusto, pero dijo en su corazón, mejor le hago justicia, que era un juez injusto. Injusto. Ahora, ¿cuánto más Dios? Amén. ¿Cuánto más Dios? ¿Qué hará Dios con nosotros, sus hijos? Amén, amén. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Amén. Recuérdese que nuestro buen Dios es un Padre amoroso para un pueblo pecador. Por eso dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz de Calvario. Amén. Versículo 8 de esta porción que leemos, 18:8, dice: yo os digo que pronto les hará justicia. Qué lindo. Amén. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Lo que trato de explicarle en esta mañana es, mi querido hermano, no dejemos de orar, Amén. no dejemos de clamar, no dejemos de suplicar, no dejemos de buscar a Dios. Busquemos a Dios mientras Dios pueda ser hallado. Acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos al trono de su presencia. Si usted se ha sentido cansado, si se ha sentido agotado, que el Señor le renueve su fuerza, que el Señor sea su fortaleza, que la gracia de Dios descienda sobre su vida, aleluya, sobre todas las cosas, que el Señor nos dé un espíritu poderoso de oración. Queremos dejar esta palabra en lo más profundo de su corazón para que Dios pueda conceder cada necesidad. Ahí en el versículo 9 del capítulo 18 dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. Dice la palabra de Dios. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Miren las dos situaciones. Uno era recaudador de impuestos, amén, y el otro era un fariseo. Qué tremendo, fariseo. Bueno, según la palabra del Señor, dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como el que está enfrente. Qué tremendo, ¿va? No soy como los demás hombres. Mire cómo acusaba el fariseo. Dice, no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Estaba menospreciando al recaudador de impuestos. Se está justificando el fariseo. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, ni siquiera podía alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí. Dios, ten piedad de mí. Soy un hombre pecador. Os digo que este que descendió a casa justificado por aquel, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Bueno, la gran diferencia aquí es, mientras uno justificaba sus acciones, el otro pedía misericordia a través de la oración. Amén. Y qué importancia es de que nosotros sepamos que tenemos un Dios que es
infinito en misericordia y que tiene misericordia de todos aquellos, ¿verdad? Porque nadie es perfecto definitivamente, pero Dios nos ama tal y como somos, porque el único que fue perfecto fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la importancia de que nosotros reconozcamos que necesitamos todos los días la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es Amén. importante que nosotros anhelemos la presencia del Bueno, Señor. y es necesario también, Chiqui, que nosotros no bajemos la guardia, ¿verdad? Exactamente. Amén. Que nosotros no bajemos la guardia, Amén. que en todo tiempo, en todo momento, en lugar de desfallecer, podamos estar constantemente en la Amén. presencia del Así Señor, es. suplicándole, clamándole en todo tiempo, que nos Amén. preste atención, que el Señor pueda llenarnos de su Santo Espíritu, porque solo llenos vamos a estar firmes delante de su presencia. Así es. Mis amados hermanos, queremos invitarlos a seguir orando, a seguir Amén. clamando. No se Amén. canse de clamar. Amén. No nos cansemos de suplicar. Amén. Recuérdese que nosotros tenemos oración 5:30 en adelante todos los días, Todos los días, que es lo que amén. necesitamos como iglesia. Amén. No bajar la guardia, necesitamos seguir delante de la presencia del Amén. Señor, invocando el nombre del Señor mientras Dios pueda ser hallado. Amén. Así que yo le invito a que sigamos Orando. orando. Vamos a orar Amén. entonces Amén. para agradecerle al Del Señor Señor. y quedar Despedidos. despedidos de este momento que Dios nos regala de estar en su presencia. Amén. Así Amén. es. Amén. Allá en su casita vamos a Oremos, orar. démosle gracias al Señor, mis hermanos, y pidámosle a Él que Él sea el que nos motive a seguir adelante, que sea el Señor el que ponga el querer como el hacer en nosotros, Señor. ¿verdad? Que todos los días nosotros le digamos al Señor, Señor, pon en mí esa necesidad de poder acercarme a tu presencia, y a través de que nosotros nos acercamos, vamos a ver la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida y la respuesta a cada una de nuestras oraciones. Amado Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de poder venir y poder compartir tu palabra, y que esta palabra pueda quedar grabada en cada uno de los corazones, y que todos juntos seamos hacedores de tu bendita palabra. Pon en nosotros el deseo de poder acercarnos todos los días, de poder, Padre bendito, tener un altar de oración, porque hasta el día de hoy la oración nos ha sostenido, la oración nos ha guardado, Padre. Y yo te pido que cada uno de mis hermanos, Padre, tú pongas ese deseo y ese anhelo para seguir adelante. Hoy te lo pedimos y te damos gracias por cada uno de los hogares, Señor, en ese nombre precioso que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo precioso de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Y amén. Que Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan Amén. un excelente Día. día. Amén. Nos vemos más tarde. Amén. Bendiciones. Hasta Señor les pronto. bendiga.